No había nada particularmente malo en mi vida, y sin embargo, algo dentro de mí se estaba pudriendo en silencio. Volví del viaje sola, como él me había propuesto. Desconéctate unos días, te lo mereces. Elegí un pequeño hotel junto al mar, donde todo era blanco y quieto. El sol caía en mi piel, el vino era bueno, el silencio era perfecto, pero todo me parecía estéril. Nadie me tocó, nadie me miró. Y yo, que tanto había deseado estar sola, solo pensaba en volver, aunque ni siquiera sabía bien para qué. Llegué por la tarde arrastrando mi maleta por el pasillo. La casa olía a menta seca y a madera vieja. Él trabajaba en la oficina de arriba. Me saludó desde las escaleras, sin abrazarme. No hacía falta. No estábamos peleados. Simplemente vivíamos como esas piezas de ajedrez olvidadas a mitad de partida. Esa noche, mientras colocaba la ropa en el armario, lo escuché. Primero pasos, luego el sonido del portón. Pensé que era algún vecino, hasta que su voz se coló desde el recibidor. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Sentí el impacto de esas palabras como una piedra en la ventana. Era su mejor amigo. No lo veíamos desde hacía más de un año, desde aquel almuerzo donde todo había sido incómodo. Él había cambiado. Y yo también. Acerqué aún descalza, con el cabello suelto y la blusa aún arrugada del viaje. Me detuve al verlo, más delgado, más silencioso, como si la vida también le hubiese pasado por encima. Dijo que estaba de paso, que pensó en visitarnos, que no sabía si íbamos a estar. No preguntó por qué yo había viajado sola, lo invité a pasar. Mientras él se instalaba en el cuarto de huéspedes, sentí que debía cambiarme. Algo en su mirada, o quizás solo en la forma en que la evitaba, me hizo elegir con más cuidado que de costumbre. No se trataba de provocación, ni siquiera de coquetería. Era otra cosa. Me puse un conjunto oscuro de encaje que solía guardar para ocasiones especiales. Encima, un vestido simple, cómodo, pero saber lo que había debajo me cambió la espalda, la forma en que respiraba, el modo en que me movía entre los muebles. En la cena, los tres hablamos como si nada. Yo observaba a mi esposo y me sorprendía lo ajeno que se sentía. Él se reía de los mismos chistes, bebía con la misma pausa, me tomaba de la mano con la misma ausencia. Mientras tanto, su amigo hablaba poco. Me miraba cuando creía que yo no lo notaba. Esa noche no dormí bien. Me levanté 2 veces. La segunda, bajé a la cocina en busca de agua. Él estaba ahí, de espaldas, sin camisa. La luz del refrigerador lo recortaba en sombras y ángulos que no recordaba. Se giró. Nos miramos. Nada más. Pero bastó. Me fui sin decir palabra, sintiendo el corazón desacompasado, como un reloj que ya no puede marcar la hora correcta. En mi habitación, me desvestí frente al espejo. No por vanidad, por confirmación. Como si necesitara comprobar que aún podía ser vista, deseada, leída. Mis dedos se deslizaron por la cintura del encaje y cerré los ojos un segundo. Fue ahí cuando su voz volvió a mi mente. Has cambiado. No dormí hasta el amanecer. No por culpa, sino porque, por primera vez en años, el cuerpo me ardía, de una forma distinta. Y al día siguiente, supe que esa sensación no iba a desaparecer sola. El día comenzó como cualquier otro, o eso intenté convencerme mientras colocaba la cafetera sobre la hornalla. Él, mi esposo, había salido temprano, a una reunión. Su amigo seguía aquí, supuestamente solo por una noche, pero su bolso seguía en el pasillo, y su silencio seguía en mi cocina. Lo escuché bajar, los pasos firmes y lentos, y algo en mí se tensó sin motivo concreto. Apareció en el umbral de la puerta con el cabello húmedo, apenas vestido con una camiseta que dejaba ver las venas de sus brazos. Me saludó con un gesto, como si estuviéramos atrapados en la misma escena sin saber aún qué papel interpretar. Yo llevaba una camiseta blanca demasiado fina, sin sujetador debajo. No fue intencional. O tal vez sí, no sabría decirlo. Nos sentamos frente a frente, en la mesa donde tantas veces desayuné sin ser realmente vista. Me preguntó si había descansado. Respondí que no, y dejé la frase flotando como una cuerda sin nudo. Me ofreció azúcar y, al extenderme la mano, su piel rozó la mía. Fue un roce breve, inocente, pero bastó. Bastó para que mi cuerpo lo registrara como un incendio bajo la piel. El silencio se volvió espeso. Él se apoyó contra la silla, observándome con algo más que curiosidad. Había una forma en su mirada que me recordaba cómo solían mirarme,
Antes, no era deseo inmediato, era algo más peligroso, una especie de reconocimiento. «Tú tampoco dormiste bien», le dije. No respondió. Solo me sostuvo la mirada unos segundos más. Luego se levantó, fue al estante a buscar vasos, y al pasar detrás de mí, su mano volvió a tocar mi espalda. Esta vez no fue accidental. Fue deliberada, lenta, casi reverente. Sentí la electricidad escurrirse por mi columna vertebral, el estómago contraerse, el aire cortarse como si algo se hubiese roto. Me giré apenas, pero no lo miré. No podía. Segundos después, nuestras bocas ya estaban unidas. No hubo palabras, solo el contacto crudo y lleno de algo que no sabía cómo nombrar. Su boca buscó la mía como quien reconoce un lugar perdido, y yo respondí sin pensar. Sin dudas. Mis labios se abrieron no solo por deseo, sino por necesidad. La suya, la mía. El mundo desapareció. No escuché el tic del reloj ni el canto de los pájaros. Solo el pulso en mi cuello y su respiración mezclándose con la mía. Fue un beso breve. Apenas unos segundos. Pero me cambió por dentro. No por su intensidad, sino por lo que provocó después. Él se alejó sin decir nada, sin tocarme de nuevo. Salió al jardín y se perdió entre las sombras de los árboles. Yo me quedé ahí, inmóvil, con los dedos aferrados al borde de la mesa, como si el mueble pudiera sostener todo lo que se estaba desmoronando dentro de mí. El resto del día transcurrió como en cámara lenta. Yo me duché 2 veces. Preparé el almuerzo sin apetito. Limpié la cocina 3 veces, aunque no estaba sucia. Él volvió entrada la tarde, con el cabello revuelto por el viento y una expresión que no supe descifrar. No nos hablamos. Pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. Mi esposo llegó cuando ya anochecía. Traía vino, flores y una sonrisa que parecía sacada de una postal antigua. Me besó en la mejilla. Me preguntó cómo me había ido el día. Le respondí con frases cortas, mecánicas. No porque quisiera mentirle, sino porque ya no sabía cómo compartir con él lo que empezaba a nacer dentro de mí, lo que había despertado. Esa noche, al desvestirme, mis manos buscaron el conjunto de encaje del día anterior. Pero algo dentro de mí se negó. En su lugar, elegí uno nuevo, de seda gris, más suave, más simple. Me lo puse despacio, como si cada movimiento fuera una confesión muda. Mi esposo me abrazó al acostarse. Su mano descansó sobre mi cadera, tibia, conocida. Y por primera vez en años me sentí invadida por un contacto que antes me era tan natural. Cerré los ojos, intentando imaginar sus labios, no los de mi marido. Y supe, sin necesidad de explicármelo, que ya no había marcha atrás. No hubo disculpas. Al día siguiente. Ninguna conversación pendiente. Ningún no debimos ni fue un error. Él y yo simplemente actuamos como si nada hubiese sucedido, aunque todo en mí gritaba lo contrario. Me preparé un café y sentí cómo mi pulso se aceleraba al escuchar el crujido de sus pasos bajando las escaleras, pero esta vez no entró en la cocina. Se quedó afuera, en el jardín, hablando con mi esposo, como si los últimos 10 segundos de ayer no hubieran existido. Yo tampoco hice nada por romper el velo. Me vestí con un vestido largo, de algodón claro, y me recogí el pelo sin pensar, demasiado. Cada movimiento era parte de una coreografía ensayada, pero el vértigo seguía bajo la piel. Mi esposo, sin sospecha alguna, estaba más comunicativo que de costumbre. Nos habló durante el desayuno de un concierto en una ciudad cercana, algo sobre jazz, una escapada de fin de semana. Dijo que sería lindo revivir los tiempos de antes, y sin consultar demasiado, propuso ir los 3. Al principio pensé que estaba bromeando, que era una forma de suavizar tensiones, pero lo decía en serio. Incluso buscó el hotel, mencionó fechas, nos mostró fotos del sitio como si fuera la solución mágica para algo que, hasta donde él sabía, ni siquiera estaba roto. No supe cómo negarme. Me reí, asentí, fingí entusiasmo. Pero por dentro, una parte de mí gritaba. ¿Qué sentido tenía seguir compartiendo espacio con él, con los dos, como si no hubiera un cuerpo en medio del aire que ardía cada vez que nos cruzábamos? Durante el trayecto en coche, el silencio se sentó entre nosotros como un cuarto pasajero. Yo iba en el asiento del acompañante, mi esposo conducía, y él, el amigo, detrás. A través del espejo retrovisor, cruzamos miradas solo una vez. Fue rápido,
pero me bastó para sentir cómo la tela de mi blusa rozaba mis costillas con una intensidad insoportable. En algún punto del camino, fingí que me incomodaba el cinturón para moverme, acomodarme, mostrar el cuello, dejar que el vestido se deslizara apenas más arriba de lo habitual. Ninguno dijo nada, pero él sí miró. No de forma directa, no con descaro, sino como se observa un vaso que uno sabe que no debe tocar, pero al que volverá una y otra vez con la mirada. Llegamos al hotel entrada la tarde. Era un lugar cálido, rodeado de pinos y piedras. Nada lujoso. Acogedor. Reservamos 2 habitaciones contiguas. Al dejar mis cosas, recorrí con los dedos la colcha perfectamente tendida, como si algo allí pudiera absorber lo que llevaba dentro. En el espejo del baño, volví a encontrarme, con esa versión de mí que no reconocía del todo. No era más joven ni más bonita, era más despierta. La cena fue tranquila. Buena comida, vino correcto, conversaciones sencillas. Mi esposo se mostraba feliz. Se reía más de lo habitual, nos tomaba fotos, brindaba por volver a salir como antes. Yo asentía, jugaba con los cubiertos, fingía comodidad. Pero debajo de la mesa, mis piernas temblaban. Y cada vez que él me miraba, porque si lo hacía, aunque fuera solo un segundo, sentía que podía desnudarme con los ojos. Más tarde, ya en la habitación, mi esposo se duchó mientras yo me preparaba para dormir. Elegí un conjunto de encaje color piel. No por él. Por mí. Porque quería sentir en la tela algo que me conectara con esa sensación que me recorría desde hacía días. Deseo no dicho. Piel sin dueño. Cuando salí del baño, él ya dormía. Su respiración era pesada, confiada. Me acosté a su lado, pero no cerré los ojos. El silencio del hotel se mezclaba con el canto tenue de los insectos. Todo parecía en pausa. Esperando. Pasada la medianoche me levanté. Tomé el primer abrigo que encontré y salí al pasillo. No tenía un plan. Solo necesitaba aire. El pasillo estaba vacío, las luces bajas. Caminé sin rumbo hasta la pequeña terraza común al final del ala. Allí estaba él. Sentado en una de las sillas, con una manta sobre los hombros y una copa de vino a medio terminar. No se sorprendió al verme. Me hizo un gesto con la cabeza, como si supiera que iba a aparecer. Me senté a su lado. Ninguno habló al principio. Compartimos el mismo silencio durante minutos. Luego, sin mirarme, dijo: ¿Qué estamos haciendo? No supe qué responder. No porque no lo supiera, sino porque ponerlo en palabras lo haría demasiado real. No lo sé, respondí finalmente. Él asintió. Se llevó la copa a los labios y luego dejó que su mano rozara la mía, apenas. No tomó mi mano. No me acarició. Solo un toque. Como si quisiera recordar que era posible. Como si necesitara confirmar que no lo había soñado. Cuando volví a la habitación, me desnudé en la oscuridad. No encendí la luz. Me metí en la cama despacio, tratando de no hacer ruido. Mi esposo no se movió. Yo sí. Durante horas. Por dentro. Desperté con el cuello rígido y la sensación de no haber dormido realmente. La habitación estaba en penumbra, y el calor del cuerpo de mi esposo a mi lado seguía intacto, como si no se hubiera movido en toda la noche. Me giré lentamente para mirarlo, con la esperanza de encontrar algo distinto en su rostro, un gesto, una sospecha, una grieta. Pero no. Seguía igual. Sereno, confiado, ajeno a todo lo que se estaba desmoronando a su alrededor sin hacer ruido. Me levanté con cuidado y salí al pasillo. Necesitaba sentir el aire frío en la piel, esa punzada, en la nuca que te recuerda que estás viva. Caminé descalza por la moqueta, sujetando la bata con una mano. No pensaba encontrarlo, pero ahí estaba, de pie frente a la máquina de café del hotel, con el torso desnudo y el pantalón de dormir apenas sostenido por la cadera. Se giró al sentir mis pasos. Nos miramos. Ninguno dijo nada. Me acerqué en silencio y me quedé a un lado, observando cómo presionaba el botón. El sonido del líquido cayendo en el vaso de cartón fue lo único que rompió el silencio. El olor del café me golpeó, pero no hice ademán de tomarlo. Él tampoco me lo ofreció. Solo me miró. No de forma agresiva, no con deseo urgente, sino con algo más triste, más pesado. Como si llevara días ensayando ese momento sin saber cómo actuar cuando llegara. Sus ojos recorrieron mi rostro, luego bajaron lentamente por mi cuello,
por el escote que dejaba ver apenas la línea del encaje. No me moví, no lo detuve, no lo provoqué. Solo lo dejé mirar, porque necesitaba saber que alguien aún lo hacía. Me giré para irme, pero justo antes de dar el primer paso, su voz me detuvo. No esperaba que bajaras. No respondí. No podía. Sentía la garganta seca, los ojos ardiendo. No por tristeza, sino por exceso. Demasiadas cosas contenidas, demasiadas palabras no dichas, demasiados silencios pesados como ladrillos. Me volví hacia él. Dije apenas: yo tampoco. Me fui. Cerré la puerta de mi habitación con suavidad, como si eso pudiera impedir que todo el edificio colapsara. Me apoyé contra la pared unos segundos, sintiendo cómo el corazón me martillaba dentro del pecho. Luego me deslicé hasta el suelo, abrazándome las rodillas, intentando ordenar el caos que hervía bajo mi piel. Cuando amaneció, fingí normalidad. Me puse un vestido sencillo, recogí el cabello en una trenza floja, usé un perfume suave, casi imperceptible. En el desayuno, mi esposo hablaba de la ruta de regreso, de pasar por un mirador antes de volver. Yo asentía sin oponer resistencia. Él, el otro, casi no habló. No me miró. No hizo ningún intento por sostener el hilo que habíamos tejido en la madrugada. Pero yo lo sentía, en la forma en que sostenía la taza, en cómo evitaba tocarme al pasar detrás de mí, en cómo su cuerpo parecía contener una tensión que ya no podía permitirse liberar. Volvimos al coche. Esta vez me senté atrás. Mi esposo condujo todo, el camino sin parar de hablar. De música, de lugares que podríamos visitar, de cenas futuras con amigos. Yo respondía con monosílabos y sonrisas blandas, observando el paisaje correr por la ventanilla como si el mundo entero intentara distraerme. Al llegar a casa, la realidad nos tragó sin preámbulos. Él nos ayudó a descargar las maletas. Noam aceptó quedarse. Dijo que tenía cosas pendientes. Mi esposo insistió. Yo guardaba silencio mientras cada palabra me perforaba el pecho. Finalmente, el otro se fue. Me dio un beso en la mejilla, frío, correcto, como si borrara con ese gesto todo lo anterior. Esa noche el silencio fue más espeso que nunca. No hablamos, no cocinamos. Pedimos comida. Vimos una película sin sentido. Nos acostamos sin tocarnos. Pero yo no dormí. Me levanté a medianoche. Caminé por la casa descalza, sin rumbo. En la cocina, apoyada contra la nevera. Pensé en cómo habíamos llegado hasta ahí. En qué momento dejé de desear lo que tenía. En qué instante exacto se rompió el puente entre mi cuerpo y mi vida. Encendí una sola luz. La de la lámpara de la encimera. El reflejo en el vidrio de la ventana me mostró una versión de mí misma que no reconocía del todo. Ni infiel, ni arrepentida. Solo vacía. Caminé hasta la habitación, abrí el armario, y sin saber muy bien por qué, tomé el conjunto que había usado la primera noche que él llegó. Lo sostuve entre los dedos, lo acerqué al rostro. Aún tenía un aroma leve, casi imperceptible. No a perfume, a algo más humano, más primitivo. Lo guardé de nuevo. Me metí en la cama, pero no cerré los ojos. Me quedé quieta, esperando algo que no sabía si debía desear o temer. El mensaje llegó a media mañana. No contenía saludos ni explicaciones. Solo una frase seca, sin adornos. ¿Puedes pasar a buscar el libro que dejé en tu casa? Un pretexto débil. Demasiado débil, pero suficiente. Mi esposo no estaba. Había salido desde temprano a una reunión fuera de la ciudad. Volvería tarde, quizá de noche. El día entero se abría como una habitación vacía, silenciosa, desbordante. No respondí al mensaje. Me limité a preparar un café, a subir al armario más alto para alcanzar la caja donde guardaba un conjunto que nunca había usado. Lo compré por impulso meses atrás, y luego me pareció demasiado. Demasiado transparente, demasiado provocador, demasiado explícito. Hoy no lo era. Hoy, simplemente, encajaba. Elegí una blusa liviana, blanca, casi translúcida, y una falda que me ajustaba en las caderas con la tensión justa. No maquillaje, apenas un toque de labial. El cabello suelto, como siempre que no quiero pensar demasiado. Cuando toqué el timbre de su casa, él ya estaba esperándome. Abrió la puerta sin prisa,
sin esa ansiedad artificial que suele haber cuando se teme lo que vendrá. Estaba tranquilo, o fingía estarlo. Llevaba una camisa sin abotonar del todo y los ojos entrecerrados, como si la luz del día fuera más violenta de lo habitual. Entré sin decir nada. Él tampoco habló. Caminé hasta el salón, dejé mi bolso sobre la mesa. El libro no estaba ahí, ni en la cocina, ni en la estantería, pero ninguno de los dos preguntó por él. Nos miramos, solo eso. Y entonces sucedió. No fue un beso robado, ni una caricia sutil. Fue un colapso contenido demasiado tiempo. Sus labios buscaron los míos con hambre y con miedo. Mis dedos recorrieron su nuca, su espalda, su pecho. No hubo palabras. No eran necesarias. Todo lo que habíamos callado durante días estaba ahí, condensado en cada roce, en cada respiración entrecortada, en cada movimiento que no buscaba permiso. Me dejé llevar sin reservas, no por impulso, sino por certeza, por esa clase de claridad que llega después de demasiadas noches en vela. Después, cuando todo quedó en calma, él se sentó al borde del sofá, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. Yo recogí mi blusa del piso, la abotoné despacio. Sentía la piel más tibia, más sensible. No por vergüenza, sino por la conciencia de haber recuperado algo que no sabía que había perdido. Fue entonces cuando él rompió el silencio. «Tú no eres mía», dijo con voz baja, «pero tampoco has sido suya por mucho tiempo». No supe cómo responder a eso, porque era verdad. Una verdad que nunca había querido formular en voz alta. Salí sin mirar atrás. El sol me golpeó en el rostro como un reproche. Me sentí expuesta, desnuda, vulnerable. Pero no sucia, no culpable. Caminé hasta el coche con pasos lentos, sintiendo aún el peso de sus manos en mi cintura, el calor de su aliento en mi cuello. En casa, la tarde se arrastró como una sombra. Puse la radio, luego la apagué. Fui a la cocina, abrí la nevera, la volví a cerrar. Me senté en la mesa del comedor, sin hambre, sin ganas. Las horas pasaban y mi cuerpo seguía ahí, pero mi mente estaba suspendida en otra parte. A las 8, mi esposo llamó para avisar que volvería tarde. Sonaba cansado. Dijo que estaba manejando y que el tráfico era insoportable. Le pregunté si quería que lo esperara con la cena. Me respondió que no hacía falta, que comiera sin él. Su voz no tenía matices. Era lineal, educada, como siempre. Al cortar la llamada me dirigí al baño. Me desvestí con movimientos pausados. No me miré al espejo. Sabía lo que vería. Una mujer con las mejillas aún encendidas, con el cabello enredado, con la respiración alterada, aunque todo estuviera en silencio. Me sumergí en la bañera sin pensarlo demasiado. El agua caliente me cubrió como un manto, y cerré los ojos. No para descansar, sino para imaginar. Sus dedos, su espalda, el murmullo en su garganta cuando me rozaba, su forma de contener el deseo como si doliera. Al salir, me sequé sin apuro, me envolví en una toalla suave y me quedé de pie frente al armario abierto. Dudé. Finalmente, elegí un pijama de algodón gris, cómodo, neutro. Lo hice por inercia, no por deseo. Esa noche, cuando mi esposo llegó, traía el rostro pálido por el cansancio. Me besó en la frente. Me dijo que la reunión había sido larga, que todo había salido bien. Yo lo escuché con atención. Asentí. Incluso le ofrecí un té. Él aceptó. Hablamos poco. Nada fuera de lo habitual. Nos acostamos. Me abrazó por la cintura, como siempre. Su brazo pesado, protector. Pero sentí que no encajábamos, que mi cuerpo ya no respondía igual, que el lenguaje que habíamos creado juntos años atrás se había convertido en un dialecto olvidado. Y así, mientras él dormía profundamente, yo volví a repasar cada segundo de lo que había sucedido horas antes, no para recrearlo, no por morbo, sino porque por primera vez en mucho tiempo me sentía completa, al menos por esa noche. El lunes amaneció lento, espeso, como si el aire mismo se resistiera a ponerse en movimiento. Me desperté antes que él. Permanecí acostada, en silencio, observando cómo su espalda subía y bajaba con cada respiración. Dormía con la boca apenas entreabierta,
con ese gesto de absoluta paz que había dejado de compartirse conmigo hacía tiempo. Y aún así su presencia no me incomodaba. Me era familiar, previsible, casi fraternal, pero no me tocaba en lo esencial. Pasé gran parte del día intentando fingir normalidad. Hice las tareas del hogar, respondí correos, revisé el calendario de la semana, preparé comida que no comí. Me forcé a mantener el cuerpo ocupado, aunque la mente seguía dando vueltas en círculos. Volvía una y otra vez a su casa, a su mirada después, a la manera en que me había sostenido la cara con las dos manos como si yo fuera algo valioso. No perfecto, pero sí real. En algún momento de la tarde, abrí la aplicación de mensajería. Su nombre estaba allí, sin notificaciones. No me había escrito desde aquella frase. Pensé en enviarle algo, cualquier cosa. ¿Estás bien? ¿Volviste a casa? Pero no lo hice, porque sabía que si lo hacía se abriría una compuerta de la que ya no podría salir sin arrastrarlo todo conmigo. A la hora del atardecer, mi esposo me propuso visitar a su hermana, que cumplía años. Una reunión familiar pequeña, dijo, íntima. Yo asentí sin pensar, como quien acepta un medicamento amargo por reflejo, no por convicción. Me vestí sin entusiasmo, pero sin descuidarme. Un pantalón beige, blusa liviana, pendientes discretos. Algo dentro de mí no quería llamar la atención. Quería borrarse, mimetizarse, pasar desapercibida. Pero al verme en el espejo, supe que eso no sería posible. Y tenía razón. Él también estaba ahí. No lo esperaba. Nadie me lo había mencionado. Estaba apoyado junto a la barbacoa, con una copa en la mano, riéndose con otro invitado. Al vernos llegar, su sonrisa titubeó, pero no desapareció. Me saludó con educación, con esa cortesía que a veces duele más que el desprecio. Mi esposo lo abrazó con afecto genuino. Le ofreció cerveza, bromearon sobre algo que no escuché. Yo observaba, sonreía, fingía participar. Pero por dentro, la tensión era insoportable. En la mesa, él se sentó justo enfrente. Nunca nos miramos directamente, nunca cruzamos una palabra, pero sentí su mirada en mi garganta, en la forma en que jugueteaba con la servilleta, en cómo acomodaba el cabello detrás de la oreja. Yo sabía que él sabía, y él sabía que yo lo sentía. Cuando mi esposo apoyó la mano sobre mi muslo, como tantas veces hacía, una corriente de incomodidad me recorrió por dentro. No era asco, ni siquiera rechazo. Era otra cosa, como si ese gesto, que antes me contenía, ahora me cercara, como si me encerrara en un rol que ya no me pertenecía. La velada transcurrió sin incidentes. Comida, risas, abrazos, y, sin embargo, todo en mí se sentía ajeno, como si estuviera asistiendo a la vida de otra mujer, una que, hacía una semana, habría estado completamente cómoda en ese lugar. Volvimos a casa en silencio. Mi esposo estaba de buen humor. Comentaba lo bien que la había pasado, lo contento que estaba de que todo volviera a ser como antes. Yo asentía, sonreía con discreción. No porque compartiera su entusiasmo, sino porque no tenía fuerzas para destruirlo. Al llegar, me encerré en el baño. Me senté en la tapa del inodoro, con la frente apoyada en las manos. Sentía el cuerpo exhausto, pero no por el día. Era una fatiga más densa, más emocional, como si cada gesto de autocontrol me drenara una parte del alma. Esa noche, antes de dormir, él me abrazó con fuerza inusual. Me besó la nuca, deslizó la mano por mi costado. Me susurró que me extrañaba últimamente, que estaba contento de volver a estar cerca. Asentí. Cerré los ojos, dejé que su cuerpo me envolviera. Pero no respondí. Mi mente estaba en otra parte, en otra piel, en otra respiración. Y sin embargo, algo se quebró dentro de mí, no por lo que había hecho, sino porque, en ese momento, entendí que ya no podía volver atrás sin mentirme. En la madrugada, me desperté sin razón. Caminé hasta la cocina, abrí la ventana. El viento era tibio, húmedo, como un recuerdo que no quiere irse. Me apoyé en el marco de la ventana y, por primera vez en muchos días, no pensé en él. Pensé en mí, en lo que había permitido, en lo que había deseado, en lo que no me atrevía a nombrar. Y supe, con un escalofrío profundo y exacto, que esto no era una historia de amor, tampoco de traición. Era una historia de hambre, y yo aún no estaba saciada. Era sábado. El cielo tenía ese tono plomizo, que no anuncia tormenta, pero tampoco
Invita a salir. Desayunamos tarde. Él preparó café, tostó pan, cortó fruta como en los viejos tiempos. Mi esposo parecía cómodo, relajado, como si todo estuviera en su sitio, como si la casa, el clima, nosotros tres en torno a la misma mesa fueran el retrato exacto de una normalidad recuperada. Yo fingía lo mejor que podía. Reía en los momentos adecuados, asentía cuando debía. Pero había algo en mi estómago que no dejaba de tensarse. Una anticipación muda, como si el día estuviera cargado de algo que aún no se revelaba. No tuve que esperar mucho. Mientras recogía los platos, mi esposo, con una voz despreocupada, dijo que había invitado a su amigo, a él, a cenar esa noche. Como los viejos tiempos, repitió, su frase favorita. Esa forma de aferrarse a una idea romántica del pasado que ya no existía. Asentí sin decir nada. No pregunté por qué ni para qué. Ya no tenía sentido. Lo único que podía hacer era prepararme para lo inevitable. Pasé el resto del día en un estado de vigilia flotante. Organicé la casa, limpié la cocina, elegí el vino, planifiqué un menú simple. Me vestí como si nada. Blusa blanca sin escote, pantalón oscuro, cabello suelto. Pero debajo llevaba un conjunto de encaje negro, el que siempre me hacía sentir más consciente de cada milímetro de mi piel. No era para él, ni siquiera para mí. Era para el vacío, para la tensión, para lo que no podía decirse en voz alta. Cuando llegó, su presencia llenó el ambiente como una corriente subterránea. No hubo efusividad, solo un abrazo con mi esposo y un saludo educado hacia mí. Como dos desconocidos que se cruzan en una estación. Pero yo sentí el leve temblor en sus dedos, la forma en que evitaba mi mirada. Y supe que él también seguía ahí, atrapado en la misma maraña. La cena fue tranquila, casi demasiado. Mi esposo se mostró más conversador de lo habitual, contaba anécdotas, hacía chistes, brindaba por la amistad verdadera. Cada vez que levantaba la copa, sus ojos se humedecían apenas, como si algo dentro de él también supiera que nada de lo que ocurría era tan inocente como parecía. En un momento, se hizo un silencio extraño. Uno de esos vacíos que no deberían existir entre personas que se conocen desde hace años. Fue entonces cuando mi esposo dijo, medio en broma, medio en serio: si no te conociera tan bien, pensaría que estás intentando robarme a mi mujer. Lo dijo con una sonrisa torcida, como si no supiera si quería reír o no. El otro lo miró, se encogió de hombros y replicó con una frase que aún hoy me resuena como una campana rota. Si eso fuera verdad, sería porque tú la estás dejando escapar. El silencio posterior fue denso. Nadie rió. Nadie habló. Ni siquiera el aire se movía. Yo seguí comiendo, sin levantar la vista del plato, sin pestañear. Después de ese momento, todo se volvió más espeso. Mi esposo intentó cambiar de tema. Lo logró a medias. Habló de fútbol, de noticias locales, del precio del combustible. La noche continuó su curso, como si aquel comentario no hubiese desgarrado algo entre los tres. Pero yo ya no podía fingir más. Cuando nos levantamos de la mesa, fui a la cocina a lavar los platos. Él se ofreció a ayudar. Mi esposo estaba en la sala, preparando café. Nos quedamos solos por menos de 3 minutos. No nos tocamos. Ni siquiera nos miramos directamente, pero sus dedos rozaron los míos al pasarme un vaso. Fue un contacto mínimo, insignificante para cualquier testigo, pero mi cuerpo lo sintió, como si me hubiesen golpeado el pecho con una verdad que no podía seguir esquivando. ¿Quieres que desaparezca?, susurró él, sin mirarme. No respondí. No podía. No quería. Cuando volvimos al salón, mi esposo ya servía las tazas. Hablaba de una serie que le habían recomendado. Nadie mencionó nada más. La velada terminó pronto. Él se despidió con una palmada en el hombro y un «nos vemos». Salió por la puerta sin mirar atrás. Pero esa noche, mientras me desnudaba, en el baño, su pregunta seguía golpeándome como una piedra en los dientes. ¿Quiero que desaparezca? La respuesta no era simple. Lo deseaba, sí, lo deseaba hasta el dolor. Pero también sabía que su presencia me partía en dos, que cada vez que entraba en mi casa me dejaba más lejos de mí misma, que su mirada, sus silencios, su cuerpo, se habían convertido en una trampa, una dulce, insoportable trampa. Volví a la habitación. Mi esposo dormía. Respiraba con lentitud, con ese ritmo de quien cree que todo está bien. Yo me acosté a su lado. Me giré hacia la pared.
Y por primera vez en mucho tiempo, deseé que él, mi amante, mi verdugo, mi espejo, no desapareciera. Pero también deseé no volver a verlo nunca más. Y las dos cosas eran igual de ciertas. No hubo palabras al despertar, tampoco gestos nuevos. La mañana avanzó como todas. Él se duchó, yo preparé el desayuno, las tostadas crujieron, el café humeó. Desde afuera, todo parecía armónico, como esas escenas de parejas en las revistas de decoración. Pero por dentro, yo caminaba sobre un alambre tenso, sintiendo que cada segundo era un paso más hacia un lugar que no terminaba de ver con claridad. Ese día, mi esposo tenía una cita con un cliente fuera de la ciudad. Saldría después del almuerzo y no volvería hasta entrada la noche. Me abrazó al despedirse, como si quisiera dejarme envuelta en su olor para protegerme de algo que ni él entendía del todo. Yo le devolví el abrazo con los brazos quietos, el rostro hundido en su hombro, tragando las ganas de decirle que no lo entendía, que ya no sabía qué necesitaba de mí. Cuando cerró la puerta, la casa se volvió otra. No cambió el color de las paredes ni la temperatura del aire, pero el silencio se espesó. Era un silencio distinto al que se siente cuando alguien se va. Era el que queda cuando una presencia desaparece sin llevarse consigo lo que dejó atrás. Como si flotara aún su sombra, sus preguntas, su forma de mirarme sin preguntar nada. No tenía planes, no quería hacer nada, pero me movía de habitación en habitación como si esperara encontrar algo diferente en cada una. Me asomé al balcón, miré la calle, los coches, la vida ajena. Me vestí con un pantalón suelto, una camisa clara, sin sujetador debajo. Me peiné el cabello y lo dejé caer sobre los hombros. Luego me deshice la trenza. Luego me la volví a hacer. Había algo en mis gestos que no obedecía a la razón, solo al impulso de mantenerme en movimiento. Antes de que pudiera siquiera considerar escribirle, él lo hizo. El mensaje era breve, como siempre. Hoy paso por tu calle. Si estás sola, me gustaría verte 5 minutos. No lo pensé. No respondí. No negué. No lo invité. Solo me quedé sentada en el borde de la cama, sintiendo cómo mi cuerpo reaccionaba por anticipado. Como si ya supiera que él vendría, aunque no lo viera entrar. Una hora después, el timbre sonó. No hubo preámbulos. Abrí la puerta. Él estaba ahí, sin sonrisa, sin palabras inútiles. Solo los ojos, húmedos, oscuros, duros. Nos miramos unos segundos y luego bajé la mirada, no porque me sintiera débil, sino porque sabía que, si la sostenía un poco más, no podría controlarme. Entró, cerró la puerta tras de sí, y se apoyó contra la pared del recibidor. No avanzó, no dijo nada. «No sé qué estás esperando», dije yo, con voz más firme de lo que sentía. Él me respondió sin moverse. «Que me mires como ayer». Me quedé inmóvil. Hubiera querido decirle que no podía, que no debía, que todo esto nos había ido de las manos. Pero no lo hice. Porque, en el fondo, no era verdad. Me acerqué. No corrí. No temblé. Cada paso era una decisión tomada. Cuando estuve frente a él, no lo toqué. Solo lo observé. El borde de su camisa mal abrochada, las ojeras, la comisura de sus labios que se apretaban para no decir algo que probablemente no debía escucharse. Él levantó la mano y me rozó el mentón, tan levemente que podría haber dicho que fue una ilusión. «No deberías estar aquí», susurré. «Pero estoy», respondió. Y eso fue todo. No hubo más acercamiento, ni palabras dulces. Solo eso. Después de unos minutos, sin apuro, se marchó. Ni un beso, ni una caricia, ni una promesa. Nada. Pero al cerrar la puerta detrás de él, me di cuenta de que esa fue la visita más violenta que me había hecho. Porque por primera vez no me tocó. Y aún así, mi cuerpo entero ardía. El resto del día pasó como una larga sombra. No comí. No dormí. Caminé por la casa con el ritmo de un animal encerrado. Releí viejos mensajes. Escuché grabaciones de voz que había borrado y luego recuperado. Cada palabra me pesaba. Cada frase era un hilo de la cuerda que me ataba a una historia sin nombre. Cuando mi esposo volvió, noté que había algo diferente en su rostro. No eran celos. No era enojo. Era otra cosa. Un brillo opaco en los ojos.
una especie de resignación. Me abrazó más fuerte que nunca. Me besó en la frente. Me preguntó si estaba bien. Yo asentí. No porque lo estuviera, sino porque no tenía energía para desmontar otra fachada. Esa noche, mientras él se duchaba, abrí el cajón de mi mesa de noche. Dentro guardaba una hoja doblada. Un papel sin texto. Solo un olor. El suyo. La acerqué al rostro, cerré los ojos, y por un segundo pensé en todo lo que podría suceder si me dejaba ir por completo. Pero no lo hice. No esa noche. Me desperté antes del amanecer. Ni el canto de los pájaros ni el sonido de los autos había comenzado todavía. Era esa hora suspendida en la que el mundo parece sostener la respiración. Me senté en la cama con las piernas dobladas bajo el cuerpo, envuelta en una camiseta que no recordaba haberme puesto. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio pulso. Él dormía aún. Mi esposo, girado hacia el otro lado, respirando con una cadencia regular, como si aún estuviera dentro de un sueño del que no querría despertar. Lo miré largo rato, no buscando defectos, ni evidencias, ni razones. Solo lo miré como se observa algo que fue querido y que, por alguna razón, ya no nos pertenece del todo. Acaricié la sábana, alisé las arrugas con la palma. Quería encontrarme en algún gesto mecánico, como si la repetición de lo cotidiano pudiera rescatarme del borde al que había llegado. Me levanté y fui al baño sin encender la luz. Abrí el grifo, dejé correr el agua, me mojé la cara. No lloré. Pero estuve a punto. No por tristeza, sino por cansancio. Por la tensión acumulada que había estado conteniendo durante días. Por haber vivido tantas emociones en tan poco tiempo sin tener con quién compartirlas. O quizás sin querer. Después del desayuno, sin decirlo, decidí salir. Me vestí con un cuidado que no fue evidente para él, pero que en mi interior obedecía a un ritual. Elegí ropa que no llamara la atención, pero que se sintiera exacta. Un pantalón ajustado de lino claro, una blusa azul con botones de madera, sandalias bajas, y debajo, el conjunto rojo que había comprado hacía meses y que nunca había tenido valor de estrenar. No por seducción, no por él, por mí, porque necesitaba recordar que aún podía encenderme, incluso sin contacto. Mi esposo me preguntó a dónde iba. Le respondí que necesitaba caminar, aclarar ideas. Él me miró en silencio y asintió. No insistió. En su rostro no vi sospecha, ni rencor. Vi algo peor, aceptación. Como si ya supiera. Como si, de algún modo, hubiera entendido que yo me alejaba cada vez más y hubiera decidido no sujetarme. Salí a la calle con una determinación que no sentía desde hacía tiempo. Caminé sin rumbo durante casi una hora. Crucé plazas, esquinas, pasé frente a cafés y tiendas que antes me llamaban la atención y ahora parecían irrelevantes. Hasta que, sin haberlo planeado, terminé frente al edificio donde él vivía. No llamé, no subí. Me quedé en la acera, observando el balcón del segundo piso. Las persianas estaban abiertas, las plantas regadas, todo en orden. Mi mano tembló sobre el teléfono. Escribí un mensaje que borré 3 veces. Finalmente solo envié. Estoy cerca. Él no tardó en responder. ¿Subes? No, escribí. Solo quería ver. ¿Ver qué? No sé. Guardé el teléfono sin enviar más. Me quedé allí unos minutos más. Luego me alejé. No tenía intención de entrar. No quería otro roce, ni otro beso, ni otra tregua. Solo necesitaba comprobar que aún existía. Que no era una invención mía, que no era yo la única que llevaba encima el peso de todo. Volví a casa entrada la tarde. Mi esposo estaba en el jardín, regando las plantas. Me saludó desde lejos, con un gesto cálido. Le sonreí de vuelta, fingiendo ligereza. Me ofreció una copa de vino. Acepté. La noche nos encontró sentados en la terraza, con una manta sobre las piernas. Hablamos poco. Él me contó un recuerdo de juventud, una historia trivial sobre una bicicleta vieja. Yo asentía, lo escuchaba con atención fingida, hasta que de pronto sin mirarme dijo: «No tienes que explicarme nada. Ya lo sé». Sentí un frío recorrerme la espalda, aunque el aire seguía templado. ¿El qué? Todo. No dije nada. Él tampoco. Solo se quedó mirándome como se mira a alguien que se quiere dejar ir sin odio. «¿Y ahora qué vas a hacer?»,
Preguntó finalmente. No supe qué responder. Me levanté y entré en casa. Me cambié. Guardé ropa en una bolsa. No era una maleta. No era una decisión definitiva. Era solo el impulso de irme a algún lugar donde pudiera escucharme sin ruido. Bajé las escaleras y lo vi aún en la terraza. No me miró. Caminé hasta la puerta. La abrí. Y salí. No fui a buscarlo, ni a él, ni a nadie. Solo caminé. No sabía si iba a volver. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Pero por primera vez en 1970 mucho tiempo, el aire me pareció respirable. Y eso, en ese momento, era suficiente.